Las galletas del lobo. En lo profundo del bosque, vivía un lobo solitario. Su apariencia intimidante hacía que todos los animales le temieran, aunque él nunca les había hecho daño. El lobo, con un corazón noble, anhelaba hacer amigos, pero cada vez que se acercaba a alguien, huían despavoridos. Un día, el lobo tuvo una idea brillante. Haría galletas. Si los animalitos prueban mis galletas y ven que soy amable, quizá dejen de tenerme miedo. Pensó. Se puso manos a la obra, mezclando harina, miel, nueces y un toque de especias. Horas más tarde, su cueva olía a dulzura y calidez. Colocó las galletas en una cesta y salió al bosque. Hola, amigos. Hice galletas para ustedes. Dijo con una sonrisa, pero los animalitos no le respondieron. Algunos se escondieron detrás de los árboles, otros corrieron a sus madrigueras. El lobo, desanimado, dejó la cesta en un claro y se fue cabizbajo, con el corazón roto. Un carnerito curioso, que había visto todo desde lejos, se acercó al lugar. Su madre le gritó: «No te acerques a esas galletas. El lobo podría atraparte». Pero el carnerito no le hizo caso. ¿Por qué pensar lo peor del lobo? Tal vez solo quiere ser amable. Pensó. Tomó una galleta y le dio un mordisco. Es deliciosa. Esto es increíble. Debo hablar con él. Dijo emocionado. Se dirigió a la cueva del lobo, pero su madre lo detuvo. Ese lobo es peligroso. A lo que el carnerito respondió: No creo que sea malo. Quiero ser su amigo. Cuando llegó a la cueva, encontró al lobo llorando. ¿Qué haces aquí? ¿No tienes miedo de mí? Preguntó el lobo, sorprendido. No, vine a decirte que tus galletas son deliciosas. ¿Puedo ser tu amigo? Respondió el carnerito. El lobo se limpió las lágrimas y lo invitó a pasar. Juntos prepararon más galletas, panés y hasta tazas de té. Entre risas y charlas, el lobo confesó: Quisiera que nadie me temiera, pero no sé cómo lograrlo. El carnerito, lleno de ideas, propuso: Tengo un plan. Si te disfrazas de carnero, los demás no tendrán miedo de ti, y yo puedo ayudarte a vender las galletas. El lobo dudó al principio, pero el entusiasmo del carnerito era contagioso, y decidió intentarlo. Esa misma tarde, el lobo se puso un disfraz de carnero que el pequeño le había traído. Ahora parecía un carnerito enorme y peludo. Juntos montaron un puesto en el bosque y comenzaron a vender las galletas. Para sorpresa del lobo, todos las compraron encantados, sin sospechar quién las había hecho. Estas son las mejores galletas que he probado, decían los animalitos, haciendo largas filas para comprar más. El negocio fue un éxito, y el lobo empezó a sentirse feliz por primera vez en mucho tiempo. Pasaron las semanas, y el lobo empezó a sentirse incómodo con el disfraz. Carnerito, no puedo seguir ocultando quién soy. ¿Qué pasará si descubren la verdad? Me odiarán aún más. El carnerito, confiado, respondió: Es hora de decirles quién eres. Si les explicamos todo, entenderán que no tienen nada que temer. El lobo reunió el valor necesario y al día siguiente, se quitó el disfraz frente a los animales. Soy yo, el lobo. He sido quien ha preparado y vendido las galletas que tanto les gustan. No quiero hacerles daño, solo quiero ser su amigo. Los animales se quedaron en silencio, sorprendidos. Algunos murmuraban, otros parecían confundidos. El lobo es un mentiroso, dijo una cabra. Nos engañó haciéndonos creer que era un carnero. El carnerito, que estaba a su lado, alzó la voz. No es un mentiroso. Yo lo convencí de usar el disfraz porque todos ustedes le tenían miedo sin razón. Él solo quería demostrar que es amable. Si no me creen, miren esto. Y mostró el disfraz que el carnerito había hecho para el lobo.
El lobo comenzó a llorar. Perdónenme si los hice sentir mal. Solo quería ser aceptado. Dijo con la voz quebrada. Los animales se miraron entre ellos. Un conejo rompió el silencio. ¿Saben qué? El lobo nunca nos ha hecho daño. Y esas galletas son deliciosas. ¿Por qué no darle una oportunidad? Poco a poco, los demás estuvieron de acuerdo. Se acercaron al lobo, lo abrazaron y le dijeron que no había necesidad de usar un disfraz. Desde ese día, el lobo y el carnerito manejaron juntos la pastelería, que se convirtió en el lugar más popular del bosque. No juzgues a alguien por su apariencia. A veces, quienes parecen diferentes solo necesitan una oportunidad para mostrar su verdadero corazón. Detrás de una apariencia que asusta, se esconde un corazón amable y generoso. Hasta la próxima aventura.